que rompen el silencio. Todos los días, información en otras palabras, noticias al alcance de todos. En Telesur, la señal informativa de América Latina. Esperanzas Olímpicas. Fabiana Müller, nacionalidad brasileña, especialidad atletismo. Fabiana Müller es una esperanza olímpica de nuestra América. Estos son nuestros principales titulares. Avanza el reconteo de votos en México. El proceso de cómputo que se realiza por distritos puede extenderse por 3 días. Gobierno de Perú mantiene el estado de excepción en Cajamarca. Agentes de la policía detienen al ex párroco Marco Arana durante las protestas. El Parlamento venezolano debate sobre las amenazas que enfrenta el proceso de integración en la región como parte del Foro de Sao Paulo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, centra su debate en la lucha por la igualdad. En la inauguración, además, contó con la presencia del presidente Rafael Correa. La semana próxima, el Consejo de Seguridad de la ONU decidirá el futuro de la misión observadora en Siria. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen unas variables interesantísimas, aunque los temas de fondo, como tienen una dramática continuidad, continúan siendo en muchos casos los mismos. Por supuesto, vamos a tener que hablar de la dramática situación y muy fluida situación que se vive en Europa desde el punto de vista económico. Pero lo último, es que se estaba, respecto al tema de Siria, y me salgo de Europa, se estaba tratando de buscar una solución, por ejemplo, ¿por qué Moscú no recibe y le garantiza un salvoconducto al jefe de gobierno de Siria? Y de pronto una reunión en París, fin de semana casi, entre viernes y sábados, entre gallos y medias noches, para lograr una solución, porque evidentemente el libreto de Libia que querían aplicar en Siria no está resultando tan sencillo ni tan barato. Y ahora resulta que ni Moscú ni Beijing quieren hacer el juego de olvidarse de que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, como lo hicieron con el caso de Libia. Pero en fin, aquí lo que hay que hacer es compartir los acontecimientos en pleno desarrollo, que están bastante dramáticos, pero que se explican per se. Aquí hay una manera de guardar las apariencias, pero queremos echar abajo el régimen de Siria. Y siguen enviando imágenes que obviamente son dramáticas, pero nuevamente las agencias internacionales nos dicen no podemos garantizar la veracidad y el origen, y nos hablan de las ONG, de grupos con buenos dólares, que es lo mismo que se aplicó antes, pero bueno, en Libia llegaron a inventar la Plaza Verde en Qatar, ustedes lo recuerdan. No es que estas cosas no puedan estar ocurriendo, pero cuando las propias agencias dicen y se lavan las manos, no podemos garantizar el origen y la veracidad de esto, entonces, ¿quién se hace responsable de esto? Independientemente de que pueda estar ocurriendo o no. Bueno, el viernes va a haber una cumbre en París para tratar de buscarle una solución. Ahí están modernos tanques con blindaje reactivo. Y a la reunión de París, Rusia ha dicho que ya no va ni la apoya.
La cumbre de París no va a ser apoyada por Rusia y parece que no le va a hacer el juego a sacarle la papa caliente de las manos a las potencias occidentales. No va a caer en la indiferencia que cayó con Libia. Eso es algo que algún día van a tener que explicar. Lo que estamos viendo se supone que corresponde a Juret al-Sayah y Homs. Y Homs ha sido desde hace bastantes días un escenario de teatro de operaciones de brutales encontronazos, ¿no? Ahora, todo esto tiene dos lecturas. Primero, ¿quién está proveyendo estas imágenes? ¿Cómo le llegan a las agencias internacionales? ¿Y por qué nos las mandan con el subtítulo de siempre? En este caso es Associated Press. No puede verificar de modo independiente el contenido, la fecha o el lugar o la autenticidad de este material. Es decir, esto se está pareciendo mucho a la propaganda de guerra, ¿no? Como se usó con Libia. Y aquí aparece un sello, Ugarit News, pero en todo caso traen esas advertencias. Por lo demás, Juret al-Sayah, ahí aparecen videos amateur de Ugarit News y solo para los clientes de Associated Press. Como lo somos, lo mostramos. En todo caso, en Idlib estaba pasando lo mismo, cerca de 60 muertos se habla en una jornada de bombardeos y combates en Siria. En París, otra nueva reunión de William Hague, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, con su colega francés Laurent Fabius. Francia y el Reino Unido instan a Rusia a dejar de apoyar al presidente sirio. William Hague dijo, Rusia debe comprender que se va hacia el hundimiento en Siria. Lo declaró en París el secretario británico de Exteriores en una conferencia de prensa conjunta, que es la que estamos viendo. Y aunque el presidente al-Assad tuviera las manos libres para cometer tantos crímenes, no podría controlar la situación en Siria, dice el ministro británico de Exteriores, considerando que es un régimen que ha fracasado y está condenado. Propaganda de guerra sumada a declaraciones en la misma dirección. En cuanto a Laurent Fabius, dijo, es necesario que nuestros colegas rusos comprendan que al apoyar al régimen condenado, corren el riesgo de perder la influencia que puedan tener en esta parte del mundo. Agregó, precisando que nadie cuestiona el hecho de que tendrían una influencia si pudieran ayudar a encontrar una solución. Sabemos que hay que ejercer toda la presión posible sobre el régimen sirio y estamos trabajando sobre una extensión de las sanciones, dijo Fabius. Un centenar de países occidentales y árabes se reunirán el viernes en París para tratar de obtener que al-Assad deje el poder, pese a la oposición de Rusia, que considera que corresponde a los sirios defender el futuro de los sirios. Y estas declaraciones no son más que presiones, guerra mediática y la creación de lo que siempre decimos, la masa crítica en la opinión pública, para después justificar la caída de otro gobierno que no les hace la letra que ellos quieren. Y aquí están los dos cancilleres que no tienen tampoco ganas de meter sus fuerzas armadas, porque ya en la aventura de Libia demostraron que si no era con Estados Unidos las cosas no marchaban. Les queda grande la aventura, pero quieren que alguien les saque las castañas del fuego. Y Moscú ha dicho no, y además no voy a esa cumbre. Dicho esto, Rusia descarta categóricamente participar en la reunión de los llamados amigos de Siria, ¿no? Amigos da onza, como dicen en Brasil. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Y Lavrov aprovechó que recibía importante visita para decir, nosotros fuimos invitados al encuentro cumbre del viernes, pero queremos dejar saber, y esto no significa un cambio de nuestra posición, de nuestra mente, que no vamos a participar. Y esto no es ninguna sorpresa. Para Lavrov, Rusia no puede compartir los objetivos del grupo, que en su opinión únicamente buscan la confrontación, sin considerar las vías para el diálogo con todos los factores que están interviniendo en el conflicto del país árabe. Por esa razón, el canciller ruso dijo categóricamente a los llamados amigos de Siria, conformados oficialmente por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, Turquía y algunos países árabes, que exijan conjuntamente, pero que exijan a todas las partes que están actuando en Siria, no solo al gobierno,
a que pongan fin a la violencia y que comiencen las negociaciones. En ese sentido, el canciller admitió que la diplomacia rusa se puso en contacto con la oposición de Siria ayer lunes y ayer martes, en Egipto para buscar vías de negociación. Dijo, nuestro embajador en el Cairo convencerá a la oposición siria de que busque enfoques comunes para una solución pacífica. Allí estaba el hombre haciendo una tajante declaración. Nuevamente en París, Laurent Fabius confirma que Rusia no va a participar. Laurent Fabius dice Rusia fue invitada al encuentro del viernes, pero nos ha hecho saber, siempre podría cambiar de posición, desde luego, podría cambiar de actitud, nos ha hecho saber que no quiere participar, lo cual no es una sorpresa. Souhaitait pas y participer, ce qui n'est pas une surprise. Cuando dice no es una sorpresa es para hacer control de daños porque le han devuelto la invitación por la vía rápida. Y en cuanto al ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, dijo: Die Tatsache, dass Russland am Freitag mutmaßlich nicht in Paris dabei sein wird, permítanme agregar un punto. Ustedes saben que Rusia posiblemente estará ausente de la conversación de París. Esto no significa que no vamos a hablar con Rusia. Moscú, desde luego, tiene sus argumentos y tiene el derecho de estar de su lado de la historia, pero debemos entender que estamos trabajando en una fase en la que consideramos que no hay alternativa. De otra manera, toda la región podría prenderse fuego y las consecuencias serían todavía peor. deswegen wissen wir alle, dass seine Zeit vorüber ist und vorüber sein muss. Dennoch ist es richtig, dass wir an einer politischen Lösung arbeiten. Denn die Alternative wäre ein Flächenbrand, der die ganze Region anzünden kann. Auch das gilt es zu vermeiden. Es decir, jugaron a aplicar otra vez el libreto como el de Libia, se les salió de control y ahora advierten que toda la región podría tomar fuego. Interesante las movidas diplomáticas en Europa, ¿eh? Bueno, Turquía confirma que hizo salidas de emergencia con sus F-16 cuando helicópteros de transporte sirios, según ellos, violaron el espacio aéreo de Turquía. Mientras tanto, en las profundidades del Mediterráneo se encontraron los cuerpos de los pilotos del avión turco derribado por Siria, el Phantom, que, según Siria, entró en un patrón de vuelo parecido al que utilizan los aviones de la Fuerza Aérea de Israel, en vuelo bajo y a gran velocidad, y violó, en cuanto entró en el espacio aéreo, le dispararon misiles antiaéreos y lo derribaron. Intensas búsquedas por los cadáveres de ambos pilotos. En todo caso, encontraron los cuerpos de los pilotos del avión turco derribado por Siria y una nave de exploración submarina halló los cadáveres en el este del Mediterráneo y ahora personal de los equipos de búsqueda y rescate trabajan para subirlos a la superficie. Parece que el submarino de Estados Unidos, Nautilus, participaba desde hacía varios días en las operaciones de búsqueda en la zona del accidente, donde la profundidad submarina alcanza los 1.350 metros. Ahora, la situación está bastante tensa y los F-16 de Turquía están con el dedo en el gatillo. El hallazgo de los cuerpos de los pilotos turcos se produjo un día después que el presidente sirio Bashar al-Assad lamentó que sus fuerzas hubieran derribado al avión turco y declaró que no permitirá que las tensiones entre ambos países originen un conflicto armado. Mientras tanto, en Damasco, este es el hotel Dama Rosa. Recuerden ese nombre porque hay una declaración muy contundente del general Robert Mood, que es el jefe de la Fuerza de las Naciones Unidas. Bueno, el jefe de los observadores de la ONU en Siria criticó tajantemente la inacción de las grandes potencias, y lo dice un general. El general Mood, jefe de los observadores que se vio obligado a suspender su misión en Siria debido a la violencia, expresó su decepción frente al inmovilismo estériles en busca de una solución cuando ya han transcurrido casi 16 meses desde el comienzo de la violencia. ¿Qué dijo el general Mood? Hay demasiadas conversaciones en los hoteles de lujo, en agradables reuniones,
mientras que se hace muy poco para avanzar y detener la violencia, afirmó en una rueda de prensa aquí en Damasco. El general reconoció, no obstante, la dificultad de las negociaciones, estimando que la reunión del 30 de junio en Ginebra, en la que se alcanzó un consenso para que se instaurara un gobierno de transición, era, y lo dijo textualmente, era el mejor resultado posible de cara a una solución pacífica para el pueblo sirio. El hombre dijo tajantemente, se reúnen en hoteles de lujo, la pasan muy bien, hablan mucho, pero no hacen nada para poner fin a esta situación tan dramática. The best possible outcome. Let me also say that the urgency of stopping the violence is... Déjenme también decir que la urgencia de parar la violencia debería ser el tema más importante para cada uno de los que están involucrados. Tiro directo a los negociadores, ¿no? Hay un sentimiento de que hay demasiada conversación en hermosos hoteles, en hermosas reuniones, con muy poca acción, moviéndose para parar la violencia. I received from the government a very clear commitment. Recibí del gobierno un muy claro compromiso en el plan de los 6 puntos, y déjenme decirlo que el pueblo sirio está comprometido, junto con las Naciones Unidas, en el bienestar del pueblo sirio, y el futuro es fuerte, permanece fuerte y continuará si no cambian. It remains strong and it will continue. En Ginebra, los 5 miembros del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña, así como Turquía y algunos países árabes, alcanzaron un consenso sobre los principios de una transición en Siria. Pero Siria estaba ausente y algo tendrá que decir, ¿no? Antes de divergir la interpretación del acuerdo. Afganistán. Este es el tema interesante. Una base del Ejército Nacional de Afganistán, en Sayebabad, en la provincia de Wardak. La eterna misión de patrullaje de los helicópteros artillados y también de los aviones sin piloto. Un hombre con el uniforme del ejército afgano ha herido a 5 militares de la ISAF en la base de Wardak, pero resulta que fueron estadounidenses, según algunos. Este señor Mohammed Emal es el único que da aquí declaraciones y parece que fue testigo presencial, según la agencia. Dice, bueno, estábamos hablando con soldados de la OTAN, soldados del ejército afgano, aparecieron vestidos con tropas del ejército afgano, con una Kalashnikov, y de pronto comenzó a pararse al lado del traductor, y de pronto el soldado, refiriéndose al hombre que estaba vestido con las tropas del ejército afgano, disparó contra las tropas estadounidenses, y eso generó una batalla campal y hubo bajas. Mientras tanto, siguen las bajas, pero 4 de julio, y de alguna manera lo tienen que conmemorar. La cadena británica BBC ha indicado que los 5 heridos, cuya gravedad no se ha dado a conocer, serían de nacionalidad estadounidense, lo que ha confirmado por la agencia afgana PAHOK. Todos ellos están recibiendo tratamiento médico, aunque el alcance de sus heridas no ha sido informado. General John Allen, comandante de la OTAN, al mando de las fuerzas en Afganistán, dijo, estamos aquí para celebrar siempre frente a la adversidad. Celebramos el nacimiento de una nación, de una democracia que ha servido como símbolo de libertad y de inspiración a aquellos que buscan protegerse de la opresión. Seeking to overcome oppression. Cortaron el gran pastel con la bandera nacional, invitaron a todos los demás oficiales de las fuerzas de la OTAN que están allí participando, y el general John Allen es el que corta y reparte la torta. Hasta ahora parece que eso es lo que están poniendo en Afganistán, una torta.
El tema de las rutas de suministros que pasan por Pakistán para llegar a Afganistán son vitales. Esa es la gran arteria vital para la logística. Y después de la caída de numerosos soldados por uno de los nuevos ataques, tuvo que disculparse personalmente la señora Hillary Clinton. Entonces el ministro de Información de Pakistán, Qamar Zaman Kaira, dijo: el primer ministro ha informado al gabinete que ha tomado la decisión de acuerdo con la dignidad y los intereses de Pakistán, de seguir las líneas de guía del Parlamento y de su mandato, en el sentido de que ha decidido reabrir la línea de suministros en el mutuo entendimiento de las decisiones del gabinete. Muchas palabras para decir, mientras Hillary Clinton no se disculpara a nombre del gobierno de Estados Unidos, no íbamos a hacerlo. Pero ahora que se acaba de disculpar oficialmente, vamos a permitir otra vez que la vital línea de suministro para las tropas de la OTAN siga pasando por nuestro territorio. Pakistán ha luchado para restaurar la paz en la región y en todo el mundo con las fuerzas internacionales de asistencia, la OTAN, Estados Unidos y Afganistán. Este proceso ha afectado en el incidente de Salalah nuestras relaciones porque allí un ataque de la OTAN mató a 24 soldados pakistaníes. Este proceso fue rectificado y esperamos que no vuelva a haber bajas otra vez. Esto ha sido muy desafortunado. Mientras tanto, en Rawalpindi, Maulana Samuel Haq, el chairman de Difae Pakistán, decía: el gobierno es un traidor, es desleal con los intereses de la nación. Ellos han comprometido el respeto por nuestro país. Demandamos que el gobierno renuncie inmediatamente. Nuestro movimiento continuará con todas sus fuerzas. Nuestro movimiento pacífico también continuará en las calles, en las ciudades y en las villas. Luego dijo: Difae Pakistán anuncia la guerra contra el gobierno y Dios quiera, lucharemos hasta el final. La victoria de Alá estará con nosotros y nadie puede ser traidor. No estamos de acuerdo en el derecho de la OTAN a usar como ruta de suministro nuestro territorio. Y todos los políticos y todos los partidos se unen a nosotros y nuestra oportunidad es ahora. Bueno, en Karachi, Wazir Khan, uno de los conductores que siempre se juegan la vida llevando la línea de suministro para las fuerzas de la OTAN, decía: gracias a Dios, los suministros de la OTAN y su línea que transportamos nosotros con nuestro riesgo ha sido restaurado. Esto es bueno para Pakistán y bueno para Estados Unidos, que son ahora nuestros amigos. Claro, no puede decir otra cosa, se ganan la vida llevándoles los suministros y el apoyo logístico. Nosotros los conductores apoyamos a los trabajadores y están felices. Esperamos que el bloqueo dure muy poco y que de inmediato se pueda reiniciar esto, y eso será muy bueno para todos nosotros. Suma, Pakistán reabre la ruta de suministro de las tropas de la OTAN de Afganistán. Y aquí ven los camiones tanques, ¿no? Esto es lo que les hemos mostrado mes tras mes, semana tras semana. Todos los conductores que declaran, por supuesto, dicen que están felices, su modus vivendi. Pero esos camiones tanques que ustedes ven ahí son la yugular de la logística de las tropas estadounidenses y de la OTAN que están del otro lado. Pasan por este país, pero recuerden que todas las carreteras de montaña donde deben ir lentamente tomando curvas, los esperan los guerrilleros y los vuelan de 18 a 20 camiones por vez. Y como van cargados de combustibles, ustedes saben, les hemos mostrado hasta el cansancio lo que ocurre un día tras otro. Esto era en tiempos de Yasser Arafat. La Mucata, bueno, la Mucata ahora está modernizada. Y esos eran los tiempos de los ataques de los israelíes. Era uno de los pequeños construcciones donde se movía el gobierno palestino para tratar de hacer frente a esta realidad cuando había un ataque permanente. ¿Por qué vuelve a ser noticia Arafat? Porque lo que siempre dijimos en este programa, que había sido envenenado, así como Yitzhak Rabin
había sido víctima de un atentado, recuerdo. Los que firmaron el acuerdo de paz allá en la Casa Blanca desaparecieron por la vía rápida. Bueno, recuerdan cuando se despidió, estaba enfermo, nadie daba con el cuadro clínico adecuado y el tratamiento adecuado. Y en Zucca, la esposa, la viuda ahora, recuerdan cuando lo montaron en este helicóptero y luego en un jet de la Armée de l'Air francesa y se lo llevaron a tratamiento de emergencia en Francia. Todo el mundo lo despidió sabiendo que estaba tan mal que probablemente no volviera. Ese fue nuestro pronóstico en ese momento. Lamentablemente se cumplió. Sospechábamos lo que ahora parece ser materia de investigación muy seria. Y es que pudo haber sido envenenado, pero también con elementos radioactivos. Y en este sentido, la cosa se complica. Y se complica porque prueban con restos del cadáver de Arafat que hubo posible envenenamiento. Las autoridades palestinas aprobaron hoy en principio una exhumación del cadáver del fallecido líder Yasser Arafat después que surgieron indicios de que podría haber sido envenenado. Este era el jet que se lo llevaba y esta era la ceremonia en la que volvía cadáver. Suha Arafat, viuda del líder, aseguró hoy en una entrevista que su marido no falleció de muerte natural, sino que fue envenenado. Esto después de que el canal árabe Al Jazeera asegurara que se encontraron restos de material radiactivo en sus ropas. Suha Arafat hizo hoy la declaración al canal qatarí al que le pidió realizar las investigaciones. Al Jazeera se habla de plutonium 210, ahí decía 209 del envase. Al Jazeera llevó las pertenencias a un laboratorio en Lausanne, Suiza, y estableció que ellas tenían niveles anormales de polonio 210, no 209 como decía el frasco, no plutonio, polonio. Entre los objetivos analizados hay ropa interior, pañuelo, el cepillo de dientes de Arafat. La viuda, Suha Arafat, llamó a la Autoridad Nacional Palestina a exhumar el cadáver para analizar sus huesos y para que se realice una investigación internacional como la que se hizo tras la muerte del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. Tenemos una primera prueba de un crimen, aseguró Al Jazeera, como argumento para que se permitiera mediante una fatwa, un edicto religioso, la exhumación, en principio rechazada por el Islam, debido a que altera el descanso de los muertos. Para muchos de los residentes, esta sería una oportunidad de encontrar la verdad. Este residente de Ramallah dice: creemos que la posibilidad de que haya sido asesinado es grande y realmente sería un crimen seguramente cometido por Israel. Y habría causas y deberíamos encontrar la verdad en cualquier método y modo posible. Y no tenemos problema, deberíamos ir a la tumba, extraer todo lo que sea necesario y hacer las pruebas para que podamos clamar qué es lo verdadero. Y la prensa palestina, la del mundo árabe, se estaba haciendo eco de esta situación. Y esta dama dice: en tanto que no hay objeciones para sacar los restos del mártir Abu Ammar, era el nombre de guerra, Yasser Arafat, no puede haber argumentos políticos para no hacerlo. Este hombre tiene que ser objeto de justicia y por lo tanto se debe investigar. El laboratorio suizo que analizó las pertenencias de Arafat confirmó hoy que en las mismas se halló cantidad inusual de polonio 210. Este caballero, que era el asistente de Arafat cuando estaba en el gobierno y que ahora es vocero del gobierno palestino, Nabil Abu, dijo: en tanto no hay obsesiones, deberíamos proceder, investigar los restos. No puede haber objeciones políticas ni legales. El presidente debe dirigir ahora al comité y se debe llegar a esa información final. Y esta fue la última vez que lo mostramos en este programa, vivo, saludando, ya montándose en ese jet de la Fuerza Aérea Francesa, con el que se despidió de sus seguidores en una tocante ceremonia. Y recuerden que le dijimos: aquí hay algo muy poco claro y seguramente el deceso es una de las posibilidades que se tienen en cuenta. Bueno, esas imágenes vuelven ahora de los archivos y vuelven la seria posibilidad de lo que dijimos en ese entonces. Está envenenado. No hay manera de que salga de esto. Los servicios secretos actúan y el dedo acusador apunta a Israel, entre otros.
Israel hasta ahora no se da por aludida, pero los comentaristas y los analistas políticos en Israel ya están tocando el tema y en todos los países del mundo árabe. Bueno, rápidamente, el precio del petróleo venezolano, $86.17 estable, el de la OPEP sigue subiendo, $96.53, ambas noticias nos favorecen. El Brent del Mar del Norte baja $100.40 al barril. El West Texas, que es parte de nuestro marcador, baja levemente, $87.53. Baja también la onza Troy de oro, 1.615,40. Sube, no, el precio del cobre baja, el que sube es el quintal de café. El cobre quedó en 7.725 la tonelada y el precio del café sube a 179,97 el quintal. Está repuntando bien. El euro sigue bajando frente al dólar ante la situación que vive el viejo continente. 1,25 frente a la divisa estadounidense. La hora del corte y un minutico más. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. El Foro de Sao Paulo fue fundado en 1990 por el Partido de los Trabajadores de Brasil para unir esfuerzos con los movimientos de izquierda, debatir sobre la caída del muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en Latinoamérica y el Caribe. Caracas, del 4 al 6 de julio de 2012. Los pueblos del mundo contra el neoliberalismo y por la paz. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. La dramática realidad económica, más los escándalos que afloran ahora que hay necesidad de apretar tuercas, está presente en todo el panorama europeo, no se salva a nadie. El Banco Barclays ha sido un sacudón para el propio primer ministro David Cameron y la oposición está por la yugular. Eso porque respeta a Inglaterra, que está fuera de la zona euro, pero de las economías que dan la pauta. Bueno, hoy se reunió la jefa de gobierno alemán con su par italiano. Toda una idea de la fluida situación y cómo se está moviendo todo esto, ¿no? Y los escandalazos en las ayudas ilegales, presuntamente ilegales al señor Sarkozy, de que tantos hablamos durante su presidencia, ahora afloran y le persiguen. Por lo demás, hay unos cuantos sainetes en este aire, pero vamos a los acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a mostrarle la fluidez con que se está moviendo la diplomacia personal para hacer frente a una situación que inquieta a todo el mundo en Europa y por consecuencia mucha alfombra roja, muchos protocolos. Quiero advertirles que nosotros respetamos los himnos, llegaron así de cortados, de mal editados en la imagen original de agencia. Bueno, obviamente Roma reciben con todo el protocolo a Angela Merkel y lo recibe el premier Mario Monti. Italia y Alemania coinciden en la necesidad de crecimiento económico, todo el mundo coincide en la necesidad, el asunto es lograrlo. Reitero, esas crueles ediciones de sonido son de origen. Reuters parece que ya no es lo que era en ese aspecto. Italia y Alemania coincidieron hoy en la necesidad de que Europa experimente una evolución económica positiva para superar las dificultades. Esas sonrisas, obviamente, todas las preguntas y los gritos que vienen de allá no tienen respuesta. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que se necesita una evolución económica positiva para superar las dificultades. Esto es una perogrullada, ¿no? Tras una reunión entre los mandatarios Mario Monti y Angela Merkel. Luego conferencia de prensa al término del encuentro y reiteraron su compromiso para reforzar el crecimiento económico en la región y una mayor integración a nivel comunitario.
Ambos analizaron los resultados del Consejo Europeo la pasada semana en Bruselas, ¿no? Y en el que se acordó utilizar los fondos de rescate europeos para comprar deuda de países bajo presión en los mercados. Recordaron que también fue aprobado un pacto para el crecimiento por un monto de 120.000 millones de euros, medidas que consideraron imperiosas y a muy corto plazo si quieren lograr estabilidad en la Unión Europea. Fuerte el diagnóstico y peor la realidad. El primer ministro italiano dijo: La domanda per essere sostenuta, perché l'Italia non ha bisogno di sostegno per far fronte al finanziamento del suo disavanzo. Porque Italia no está pidiendo el apoyo todavía. Bueno, no necesita el apoyo para cooperar con la financiación de su déficit. Y se desmarcó en ese sentido de la posición en que están los otros países, ¿no? Merkel, no obstante, le pide a los italianos paciencia sobre las reformas. Mario Monti dijo luego: pienso que nuestros dos países están entre aquellos que tienen la voluntad de moverse hacia adelante y compartir soberanía a nivel europeo. Y más allá, en nivel de compartir la soberanía, podemos liderar un efectivo instrumento y una política económica común para brindársela a toda Europa. Obviamente, cada quien queda al frente de sus responsabilidades, haciendo lo que debe, haciendo el trabajo en casa y en sus respectivos países. Pero las políticas europeas tienen que brindar en un todo una solución y aumentar el nivel de competitividad, en el que Alemania es un ejemplo ilustrativo. El nivel de presencia en la economía global, esto le da confianza a los ciudadanos y podemos ayudar a superar los estereotipos y los malos entendidos, y queremos que haya un progreso de mayor integración europea. Angela Merkel, por su parte, dijo: en nuestro vecindario europeo no está nada bien las cosas económicamente, no está suficientemente bien, y a largo plazo los alemanes también podrían sufrir las consecuencias. 60% de nuestras exportaciones van a la Unión Europea y a los países, y el 40% a la zona euro. Por lo tanto, estamos interesados en que todos los países tengan salud económica y crecimiento, si no, no seremos capaces de mantener la prosperidad y el espíritu con que hablamos el uno y el otro cada día. Desde nuestra experiencia y de la experiencia que hemos visto en los países de esta zona, lo que tenemos que hacer es aumentar la competitividad, la habilidad para vender nuestros productos y crear puestos de trabajo. Nur die Fähigkeit, Produkte zu verkaufen, irgendjemandem zu verkaufen, uns Arbeitsplätze schaffen. Estoy convencido de una cosa: una vez que hay éxito, el suceso también tendrá éxito en Italia y nos tomará probablemente más de unos meses, pero una vez que hayamos logrado lo que nos proponemos, la percepción de cambio vendrá, la gente se sentirá mejor y habrá mejor expectativa para sus problemas. Esto es lo que estamos luchando por lograr. Merkel le pide a los italianos que tengan paciencia sobre las reformas y parece que vino aquí a darle un apoyo formal al primer mandatario. Aquí estaba buscando a quien le recibiera su texto, cada quien se desprende de esto, foto para la galería, gracias por la ayudita. Bueno, hablando en la conferencia de duras e impopulares reformas, tales como elevar la edad jubilatoria para reducir el desempleo y revitalizar la economía, es decir, tienen que hacer lo mismo. En el Parlamento británico, David Cameron se enfrenta a no pocos problemas y ciertamente la situación puede considerarse bastante difícil. El escándalo bancario complica a Cameron, que todos los días tiene que salir a declarar, pero especialmente los miércoles, que es el día de preguntas para el primer ministro. El escándalo bancario por la manipulación de las tasas de intereses LIBOR, que llevó a la renuncia del director ejecutivo del Barclays Bank, Bob Diamond, y a otros dos altos funcionarios de esa entidad, complica ahora al gobierno de coalición que encabeza David Cameron. An investigation
Sigue prometiendo investigaciones, pero mantuvo un acalorado enfrentamiento en la sesión de preguntas y respuestas de la Cámara de los Comunes con el jefe de la oposición, Ed Miliband, en torno a la investigación lanzada para esclarecer el hecho. Cameron afirmó que las acciones de Barclays al fraguar la tasa de LIBOR fueron espantosas. Y dijo textualmente: es un escándalo que las familias y empresas tuvieran que pagar tasas de interés más altas como resultado de la manipulación de esos índices que artificialmente hizo el banco. Por su parte, Miliband exigió a Cameron que lance una segunda campaña de investigación, pero a cargo de un juez, que investigue tanto el caso específico de Barclays como, comillas, una cultura general de inescrupulosos en la City financiera de Londres, cierre de comillas. Poco después, Diamond fue interpelado por el Parlamento británico y admitió que las acciones de algunos de sus empleados fueron reprensibles. Pero reprensibles es muy suave, ¿no? El exdirector ejecutivo del banco dijo que estuvo encantado de trabajar en Barclays y admitió haber renunciado para proteger la reputación de la entidad bancaria, la mayor de Gran Bretaña. Es decir, el mayor banco de Gran Bretaña es hoy en día un escándalo internacional. Diamond acusó, tras su salida, a directivos del Banco de Inglaterra, como también a funcionarios del previo gobierno laborista, quien vinculó con los intentos de manipular las tasas de interés. Bueno, la situación, como se puede apreciar, no está nada agradable. Y aquí, Barclays bajo la lupa. Y aquí están los ex ejecutivos sometidos a la interpelación. Y en este sentido, quien habla es el ex jefe ejecutivo Bob Diamond, el renunciante, diciendo: lo siento, estoy desilusionado y también estoy enojado. Absolutamente no hay excusas para la conducta que fue exhibida en estas actividades y en todas estas clases de correos electrónicos que escribimos. Y hablo por una cantidad de gente de Barclays que realmente nos ha hecho enojar a todos nosotros también. Es increíble, ¿no? Estuvieron lucrándose de esto y ahora da la cara con una desfachatez absoluta y se siente indignado y así le vende el paquete a la comisión investigadora. Behavior was there were dealt with both the regulators in terms of anything that we can do in that regard. But this doesn't represent the Barclays that I know and I love, and it doesn't represent the work of 140,000 people who are working day in and day out for their clients and customers. Y luego sale a decir que claro que la institución es importante, que los clientes son importantes, pero se rieron de ellos hasta que se destapó el escandalazo. No puedo decirles el mundo que es Barclays, y como jefe ejecutivo estuve al mando de esta firma, y fundamentalmente se hicieron cosas equivocadas. Y como ustedes saben, yo estaba en el cargo, tuve que renunciar, y actualmente estoy muy preocupado por lo que pueda salir de esta investigación. Y lo dijo el laborista, miembro del Parlamento, George Moody, mientras le cantaba las 40 al entonces intocable alto ejecutivo de la banca Barclays, la más importante de Inglaterra, que ahora reconoce: pienso que la cultura que hemos mostrado y la voluntad que hemos mostrado nos indica que tenemos un problema y sobre todo lo antes posible tenemos que lidiar con esto. El foco de intensidad estuvo en mi liderazgo y para mí fue mejor renunciar. Y luego dijo: yo amo a Barclays, amo a mi banco. La historia juzgará a Barclays. Es una increíble institución que además tiene credibilidad porque es de la gente y necesitamos que salga adelante y que pueda superar este periodo. Esto es bueno para todos y por eso yo he renunciado. Es decir, después de asegurarse un jugoso retiro y todo lo que especuló, el hombre da la cara y se prepara a irse diciendo que en realidad está haciendo control de daños, ¿no? Claro, porque lo descubrieron. Los residentes en Londres tienen otra opinión, porque este es el banco más importante, y dicen: esto es terrible. Cuando alguien roba, ponen en prisión.
estos tipos han robado una cantidad de dinero. Y bum, bum, no pasa. Siempre he estado manejando mis cosas en Barclays. Pienso que debería cambiar mi cuenta a otro banco, tal vez a un banco chino, porque bueno, no sé qué hace esta gente con mi dinero. Si ese sistema no funciona, hay que revisarlo. Y todos estos son una cuerda de criminales. Este otro cliente dice, esto es un crimen. Es acerca de un crimen contra el pueblo que ha puesto su dinero allí y debería ser investigado a fondo. El señor Diamond, ¿usted cree en las presiones de esto? ¿Cree en los individuos que van a cambiar la cultura que se mueve en este banco? Alguien tiene que hacer algo con estos bancos. Bueno, la situación, como se ve, está muy lejos. Muy lejos. Pero aquí hay una realidad contundente en el campo de la ciencia. El hallazgo de una nueva partícula abre una nueva era para la física. El Centro Europeo de Física de Partículas inauguró una nueva era para la exploración científica al anunciar el descubrimiento de una partícula que, de no ser el buscado bosón de Higgs, aquí está Higgs, quien dijo, yo no esperaba que esta partícula se confirmara, que mi teoría se confirmara, al menos mientras yo estuviera vivo. Pero estoy feliz, se le caían las lágrimas, ¿no?, de que al menos se pueda ahora hablar de esto, que para mí era una teoría que me hizo sufrir muchas burlas. El bosón de Higgs es el que daría masa al resto de las partículas, en el que, en esta lógica, se habría permitido la formación del universo y todo lo que existe. Algunos le llamaron muy sensacionalísticamente la partícula de Dios. Su teorizador, ahora honrado por los descubrimientos, dijeron, no, a mí no me gusta ese nombre, ¿no? El bosón de Higgs es importantísimo para entender las partículas subatómicas. Sin embargo, Heer y los portavoces de los dos experimentos en cuestión optaron por la prudencia. Ello en vista de que, aunque se ha hecho de que se trata de una partícula nunca antes vista, y en el espectro de masas que teóricamente se ha atribuido al bosón de Higgs, Higgs es el científico que veíamos al comienzo siendo aplaudido, podría ser un tipo diferente de partícula de Higgs, no exactamente la buscada. Si uno fuera científico diría que lo menos hemos encontrado el bosón de Higgs, admitió Heer, para enseguida destacar que este descubrimiento, corresponda o no a la teoría de Higgs, supone un avance fenomenal en la comprensión de la materia y de la naturaleza y de las partículas subatómicas. Si estamos ante la partícula descrita por Higgs, es como si aquí se acabara todo, pero si es otro tipo de bosón de Higgs, abriría probabilidades para desarrollar una nueva física más allá del actual modelo estándar, dijeron los investigadores como Juan Alcaraz. Lo cierto es que con el nivel de certidumbre que se ha alcanzado hoy, la posibilidad de que la nueva partícula no sea el bosón de Higgs es de 1 entre 3 millones. Esto explica que los físicos presentes en la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados se mostraran tan entusiasmados por esta posibilidad. Entre los asistentes estaban 4 de los 6 teóricos que diseñaron en los años 60 el modelo estándar de física, incluido por el propio Higgs, que ahora tiene 83 años, quien solo habló para felicitar a los investigadores del CERN, el acelerador de partículas que está cerca de Ginebra, pero declinó 2 veces las peticiones de los periodistas de comentar sus impresiones sobre el momento que estaba viviendo. Y aquí tenemos otra de las grandes jugadas de la política internacional. En Beijing, el presidente cubano Raúl Castro llega para mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países. Raúl Castro llega a China en su primer viaje a Beijing como presidente cubano. Ojo, primer viaje como presidente. Llegó para iniciar una visita oficial, la primera que lleva a cabo al gigante asiático como máximo mandatario cubano, en la que se reunirá con los presentes y futuros líderes del gigante asiático en busca de apoyo al proceso de reforma económica que aceleradamente se lleva a cabo en la isla. Castro, acompañado del vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrizas, quien ya viajó a Beijing en diciembre de 2011, y el ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, iniciará mañana su agenda de reuniones en un encuentro con el presidente chino Hu Jintao,
y otro con el presidente legislativo Wu Bangwo. Día clave en la gira será el viernes, ya que además de encontrarse con el primer ministro chino Wen Jiabao, celebrará una reunión con el vicepresidente Xi Jinping, que estará llamado a ocupar la presidencia en el 2013, y con el viceprimer ministro Li Keqiang, principal candidato a suceder a Wen el próximo año. Castro conocerá el futuro liderazgo del régimen chino y se firmarán varios acuerdos de cooperación cuyo contenido aún no se ha revelado, aunque observadores de la potencia asiática esperan pactos importantes en sectores como la agricultura, la energía y el turismo. Bueno, y aquí tenemos una información interesantísima. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, sostuvo que su par venezolano no tuvo ningún encuentro privado con militares en Paraguay. Yo no vi a Maduro reunirse con nadie, lo dice la canciller de Colombia. Lo que confirma lo que decíamos ayer y las muy atrevidas aseveraciones de algunos otros cancilleres y sectores interesados. Fechado en Bogotá por la Deutsche Press, el cable dice: la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó hoy que durante la reunión de cancilleres de UNASUR en Paraguay, y destacado en negritas por la propia agencia, dice, no vio a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, reunirse en privado con militares. No vio eso. En diálogo con la emisora Caracol Radio, Holguín explicó que todos los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que asistieron a la reunión en la capital paraguaya, estuvieron acompañados de ministros del presidente Fernando Lugo y varios altos mandos militares días antes de que el mandatario fuera destituido. Comillas, en el sitio donde nosotros siempre estuvimos reunidos había gente de las fuerzas militares. Si usted me pregunta que si yo vi a Maduro reunirse con alguien, no. Él estaba donde estábamos todos y fueron muchas horas y nadie estaba chequeando lo que hacía el vecino, declaró la canciller colombiana. La ministra agregó que las imágenes que se conocieron de la supuesta reunión entre el canciller Maduro de Venezuela y los jefes militares de Paraguay, en donde ella también aparece, se habría realizado en un pasillo contiguo al despacho de la presidencia. El jueves pasado, la ministra de Paraguay, María Liz García, la ministra de Defensa, acusó ligeramente al canciller venezolano de haber intentado sublevar a los militares de su país el viernes 22, poco antes que el Congreso decidiera la destitución de Lugo. García dijo en aquella ocasión, aquella reunión realizada en el Palacio de Gobierno, Maduro estuvo acompañado por el embajador ecuatoriano en Asunción, Julio Prado. Y continúa el cable de la agencia alemana de noticias. A raíz de las denuncias, el gobierno paraguayo retiró hoy a su embajador en Venezuela por, comillas, las graves evidencias de intervención por parte de funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela en asuntos internos, cierre de comillas. Además declaró persona non grata al embajador de Venezuela en el Paraguay, José Javier Arrué de Pablo. Ahora resulta que la canciller de la hermana República de Colombia, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, afirma tajantemente que durante la reunión de cancilleres de UNASUR en Paraguay no vio a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, reunirse en privado con los militares. Es decir, aquí hay un verdadero brulote para consumo en el exterior, porque los protagonistas saben que eso no ocurrió. Pero además, ¿qué era lo único que trancaba el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur? ¿La Cámara de Diputados de Paraguay? No, había aprobado. ¿La Cámara de Senadores en su totalidad? No. 3 individualidades que se estaban prestando a este juego de bloqueo de la integración de la patria grande eran las que trancaban todo. De pronto, las presidentas Dilma y Cristina de la República Federativa de Brasil y la República Argentina llevan adelante esto, los apoya Pepe Mujica, les mostramos aquí el documento y el acta firmado por todas ellas y dicen, se suspende a Paraguay, no se toman medidas para no afectar la salud económica del país, por lo tanto a la población que no tiene la culpa de lo que hacen sus políticos, pero ahora no existe traba
Y la República Bolivariana de Venezuela ingresa al Mercosur sí o sí y se hace efectivo el 31 de julio. Claro, los poderes fácticos extra latinoamericanos, los ejes de poder hegemónico del hemisferio, que pretendían seguir manejando esto, buscaron alguna coartada y después tratar de hacer daño. Pero aquí está una declaración tajante. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó que durante la reunión de cancilleres de UNASUR en Paraguay no vio a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, reunirse en privado con los militares paraguayos. Interesante, seguimos en la guerra informativa, ¿no? Lo que les dijimos siempre. Una cosa es la realidad en el teatro de operaciones, llámese militar, crisis diplomática, incluso crisis gerencial, y otra, la que ocurre en el teatro de operaciones paralelo o alternativo, que es esto, los medios de comunicación en un mundo interconectado vía satélite. Y cierro con una información que nos acaba de llegar en este minuto final. Ahmadinejad felicita el aniversario de la independencia de Venezuela. Ustedes saben que lo entrevistamos en su país. El presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, felicitó la noche del miércoles a su homólogo venezolano Hugo Chávez. Quiero expresar a usted y al pueblo y gobierno venezolano mis más sinceras felicitaciones por la llegada del aniversario de la Declaración de la Independencia de Venezuela, reseña el mensaje presidencial. Ahmadinejad ha declarado que, comillas, sin duda, la victoria del pueblo venezolano para lograr la independencia está en línea con la materialización de los ideales de los pueblos oprimidos de América Latina y es motivo de gran alegría para quienes persiguen la libertad en todo el mundo. El jefe del gobierno iraní anunció asimismo que la concentración en la cooperación sur-sur es uno de los fundamentos de la política exterior de la República Islámica de Irán. Y por allí siguen los buenos deseos del mandatario. En este sentido, déjenme decirles que vamos a tener todavía mucho más que decir y que hablar en lo que tiene que ver con la situación planteada con Paraguay. Esto no se va a quedar aquí. Y no se va a quedar aquí porque hay demasiados intereses y demasiados interesados en enturbiar las aguas. Lo que ahora es nuestro inminente ingreso el 31 de julio, de aquí allá van a inventar todo lo posible, porque la consolidación del Mercosur más Venezuela es una realidad que molesta a muchos por su potencialidad y su realidad ya comprobada. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy, la hora exacta de cierre. Volveremos mañana cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y Dios mediante, estaremos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. En Telesur, la señal informativa de América Latina, le ofrecemos cada media hora información precisa y oportuna. Construimos una agenda propia con información veraz al servicio de nuestros pueblos. Noticias Telesur, 100% información, periodismo de verdad, Telesur, la señal informativa de América Latina. La universidad es una meta elegible, inalcanzable. ¿Cómo logran nuestros jóvenes en Latinoamérica obtener un camino a la educación superior? Pues digamos que sea un sistema educativo profundamente cerrado, porque el que pueda acceder al pregrado sin endeudarse, pues seguramente se va a tener que endeudar en el posgrado. Conozca a través de 5 trabajos periodísticos los aciertos y desaciertos de las políticas de Estado implementadas en nuestro continente, para brindar a millones de jóvenes latinoamericanos la oportunidad de ingresar a la universidad. Todos los sectores del país hoy en día pueden recibir la educación universitaria de manera gratuita y de calidad. Destino la U en Telesur Noticias. Esta semana,
Del 4 al 6 de julio, Caracas se convierte en la capital de la izquierda mundial. Durante el 18º encuentro del Foro de Sao Paulo, los pueblos del mundo contra el neoliberalismo y por la paz. 2 premios Nobel latinoamericanos como invitados especiales, más de 80 delegaciones y más de 600 representantes de los 5 continentes apoyando la revolución bolivariana liderizada por el presidente Hugo Chávez. Foros, talleres, encuentros de juventudes, mujeres antiimperialistas,